Hola, mi nombre es Yoli Ángel Madrid y en este trabajo quise enfocarme en algo que personalmente me llamó bastante la atención al revisar la psicología contemporánea, y es que hoy en día ya no se puede hablar de una sola forma de explicar al ser humano. O sea, si uno mira etapas anteriores de la psicología, muchas veces cada corriente defendía su propia forma de entender la conducta, casi como si una sola teoría pudiera responder todo. Pero actualmente eso cambia bastante, porque la psicología trabaja desde distintas perspectivas que se complementan entre sí. Por eso elegí tres enfoques que me parecieron muy representativos, como de esa forma actual de pensar de la psicología ahora, ¿no? Escogí la psicología cognitiva, la psicobiología y la genética conductual. Las escogí porque siento que cada uno mira una parte distinta de algo que en realidad está ocurriendo al mismo tiempo en cualquier persona y ante cualquier situación. Entonces, uno se centra en cómo pensamos y procesamos lo que vivimos, otra en cómo participa el cuerpo y el cerebro en todo eso, y el otro en cómo también puede influir la herencia en ciertas formas de reaccionar. Entonces, mi idea principal en el ensayo fue precisamente que ninguno de estos enfoques eh, por separado alcanza para explicar completamente el comportamiento humano, pero juntos permiten entenderlo muchísimo mejor. Tenemos entonces la psicología cognitiva. La escogí porque me parece que es una de las perspectivas que más claramente muestra que el ser humano no responde simplemente a lo que pasa afuera, sino a cómo lo interpreta. Aquí en la diapositiva aparecen memoria, atención, percepción y razonamiento. Escogí igual estos cuatro, ¿no? Porque siento que son procesos que están presentes prácticamente en cualquier situación diaria, aunque muchas veces uno no se detenga a pensarlo. La memoria no es solo para recordar datos o cosas del pasado. Creo que también influye mucho en cómo entendemos lo que estamos viviendo ahora y, o sea, constantemente relacionamos experiencias nuevas con cosas que ya vivimos antes. La atención también es importante porque en realidad estamos rodeados de muchísima información, pero nuestro cerebro selecciona solo una parte. La percepción hace que dos personas puedan observar algo parecido, pero entenderlo de forma distinta. Y el razonamiento aparece cuando tratamos de sacar conclusiones, resolver algo o tomar decisiones. Un ejemplo sencillo sería cuando dos estudiantes escuchan exactamente la misma clase, pero después uno recuerda unas ideas y el otro recuerda otras, o incluso entienden distinto una explicación del profesor. Entonces, aunque ambos estuvieron en el mismo lugar y vivieron lo mismo, cada uno atendió diferente, relacionó el contenido con experiencias previas distintas y organizó mentalmente la información de manera personal. Eso fue algo que me pareció muy importante de este enfoque, que es entender que la conducta no depende solo del estímulo externo, sino también de cómo internamente se procesa. Tenemos también acá la psicobiología. Eh, Elegí igual esta porque me parece que muchas veces cuando se habla de mente se olvida que todo esto ocurre en un cuerpo y que pensar, sentir o reaccionar no está separado de procesos biológicos. Por eso aquí aparecen cerebro, neurotransmisores, hormonas y sistema nervioso. El cerebro organiza muchísimas funciones. Los neurotransmisores permiten que exista comunicación entre neuronas. Las hormonas influyen también en estados emocionales y el sistema nervioso coordina muchas respuestas automáticas. Un ejemplo sería de alguien que siente nervios porque está antes de hablar en público, ante otras personas.
Entonces, mentalmente puede ser, o sea, mentalmente puede pensar que algo va a salir mal, pero al mismo tiempo aparecen señales físicas muy claras. Sudor en las manos, el corazón se acelera, tensión muscular, o incluso puede tener hasta dificultad para recordar lo que quería decir. Entonces eso muestra que no se trata solamente de pensamientos, sino de una respuesta donde el cuerpo también participa completamente. Lo que me parece interesante de esta perspectiva es que ayuda a entender por qué muchas emociones también tienen una base fisiológica evidente, aunque al mismo tiempo, como también planteé en el ensayo, o sea, saber qué ocurre biológicamente todavía no alcanza por sí solo para explicar cómo cada persona vive internamente la experiencia. Luego tenemos la genética conductual. La genética conductual me interesó porque introduce otra pregunta que también es importante en la psicología, que es cuánto de ciertas formas de reaccionar puede estar relacionado con herencia. Aquí aparecen herencia, predisposición y ambiente. Eh, y es justamente porque hoy este enfoque no dice que todo está predeterminado por genes. Más bien plantea que puede haber predisposiciones, pero que después el ambiente tiene muchísimo peso en cómo finalmente se desarrolla. Por ejemplo, dos hermanos que tienen cierta tendencia a reaccionar con ansiedad, porque es la herencia, aunque compartan parte de esa predisposición, si uno cree si uno crece en un ambiente más estable emocionalmente o con mejores herramientas para manejar las situaciones difíciles, probablemente responda distinto que el otro. Entonces aquí se entiende que herencia y ambiente trabajan juntos. Eso me pareció importante porque rompe con la idea de que todo depende solamente de lo aprendido o solamente de lo biológico. Luego está realmente la parte más importante del análisis, ¿no? Porque cuando uno ve estos tres enfoques por separado, parece hablar de temas distintos, pero en realidad en una situación concreta aparecen muy conectados. Eh, Pongamos un ejemplo en común. Si una persona enfrenta una entrevista importante, desde la psicología cognitiva podemos pensar qué está pasando en su mente. O sea, qué piensa sobre sí misma, si recuerda entrevistas anteriores, si interpreta la situación como algo que puede manejar o como algo amenazante. Pero mientras eso pasa, desde la psicobiología también aparecen respuestas físicas muy claras: nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, respiración más rápida. Y además, desde la genética conductual, también podría existir cierta predisposición heredada a reaccionar con mayor sensibilidad frente a situaciones de presión. Entonces, en una sola experiencia aparecen pensamiento, cuerpo y predisposición al mismo tiempo. Por eso siento que estas perspectivas realmente no compiten entre sí, sino que se complementan, porque cada una explica una parte distinta del mismo fenómeno. Una ayuda a entender cómo la persona interpreta, otra qué ocurre biológicamente y otra por qué no todas las personas reaccionan igual ante algo parecido. A partir de eso, sostengo mi idea principal, que hoy la psicología no resulta suficiente para quedarse con una sola explicación. Si uno se queda solamente con la psicología cognitiva, por ejemplo, entiende muy bien cómo una persona procesa mentalmente lo que vive, pero deja fuera lo biológico que también influye. Si uno se centra solamente en la psicobiología, entiendes mucho mejor el funcionamiento corporal, pero todavía falta comprender el significado que tiene esa experiencia para la persona. Y si solo se usa la genética conductual, se entiende que existen predisposiciones,
pero que tampoco alcanza para explicar por qué dos personas con rasgos parecidos pueden desarrollarse de formas muy distintas. Entonces, cada enfoque aporta algo real, pero también tiene límites muy claros. Precisamente por eso mi tesis es que la psicología contemporánea avanza cuando acepta esa complejidad y trabaja integrando distintas miradas, en lugar de intentar reducir todo reducir toda la conducta a una sola causa. En conclusión, lo que más me dejó este ensayo es que la psicología actual justamente se fortalece porque acepta que el ser humano es demasiado complejo como para ser explicado desde una sola perspectiva. Cada enfoque aporta una parte importante, pero ninguno por sí solo alcanza a explicarla completamente. Entonces, desde mi punto de vista, eso también obliga a desarrollar una mirada crítica, o sea, no aprender teorías como si fueran respuestas cerradas, sino entender qué aporta cada una y dónde aparecen sus límites. Y justamente eso deja abierta una pregunta interesante para el futuro que es hasta qué punto la psicología puede lograr una integración total. O sea, para que cada vez mejor pensamiento, biología, herencia y otros factores sociales y culturales puedan unirse. Eh, entonces, esa ha sido mi disertación oral sobre el ensayo presentado. Muchas gracias.